¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Apuntes Parlamentarios, un programa de Radio Congreso para el canal del Congreso. Como usted sabe, en Apuntes Parlamentarios tratamos de dar un paso atrás frente a los temas de la coyuntura y entender mejor cómo funcionan nuestras instituciones, cómo funciona la democracia, cómo funciona la vida parlamentaria. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental para la consolidación de un régimen democrático, que es la cultura política. No puede haber régimen democrático estable si no hay una cultura política democrática. Para entenderlo, para conocer cuál es el estado actual de la cultura política en México, hemos invitado al profesor Isaac Cisneros Yescas, quien es investigador del Colegio de México. No se vaya, se va a poner bueno, estamos aquí en Apuntes Parlamentarios. Hora de praxis. Apuntes parlamentarios. La cultura política es un asunto fundamental para la relación entre los ciudadanos y el poder político. Es el fundamento del sistema político democrático. Como le decía, no puede haber democracia estable donde no hay demócratas. No puede haber democracia donde no hay instituciones democráticas. Y para que funcionen las mismas, pues tiene que haber cierto grado de participación de la sociedad en los asuntos públicos. En este caso, la cultura política es un tema fundamental para el devenir de la democracia. Esta mañana hemos invitado al doctor Isaac Cisneros Yescas, quien es profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Él es doctor en investigación en ciencias sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Fue investigador postdoctoral en el Latin American Public Opinion Project en la Universidad de Vanderbilt, y su trabajo de investigación se centra en el estudio del comportamiento político y electoral, la opinión pública y los procesos electorales en México. Su más reciente libro es Las bases ideológicas de la independencia partidista en México, editado por el Colegio de México. Muy buenos días, doctor Isaac Cisneros. Gracias por estar con nosotros en Apuntes Parlamentarios. Hola, Kenvir. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Doctor Cisneros, a ver, creo que no sé si estoy equivocado con el planteamiento, pero no puede haber una democracia en un régimen donde no hay una cultura política democrática, ¿es cierto? Es decir, ¿qué se requiere para que una democracia? Muchas cosas, pero sería una aduana fundamental, ¿no? Sí, en efecto, la idea o el planteamiento de la cultura política nace para que exista una cultura política debe de haber una congruencia con la estructura del régimen político. El planteamiento que hacen Almon y Verba es que un factor crucial para la persistencia de un régimen democrático es que la cultura política debe de ser congruente con la estructura de ese régimen. Claro. En ese sentido, uno podría aislar la idea del régimen y puede llevarlo a cualquier tipo de régimen, ¿no? Entonces la cultura política puede existir, o el tipo de cultura política es la que le da sustento a cualquier régimen político. Y como tú bien planteas, la cultura política democrática es la que le da sustento al régimen político democrático. Porque también hay cultura política autoritaria, ¿no? Es decir, en un régimen autoritario donde no hay identificación con los principios democráticos, pues es una sociedad que no comparte los valores de la democracia, ¿no? Es decir, también ese fenómeno es posible en algunas sociedades. Totalmente. De hecho, en el libro clásico que da fundamento al planteamiento de la cultura política, que es la cultura cívica, del 63, de Almon y Verba, lo que ellos encuentran es que hay tres tipos, o lo que ellos plantean en su estudio, es que hay tres tipos de cultura política. Las nombran participativa, parroquial y sujeta o sugesiva, algo por el estilo. Y lo que ellos muestran es que es posible encontrar diferentes tipos de cultura política en los ciudadanos, y esos tipos de cultura política dan pie a diferentes tipos de régimen político. En ese sentido, uno podría encontrar diferentes fundamentos de tipos de cultura política ciudadana
que fundamenten tipos de regímenes políticos. Y lo que tú dices, pues exactamente fundamentaría esa idea, ¿no? Un tipo de régimen fundamentalista, autocrático, se fundamentaría en una cultura política ciudadana que daría pie a ese tipo de planteamientos, ¿no? Muchas veces se dice que y en términos clásicos, digamos, se dice que la cultura política es el conjunto de valores que comparte valores, creencias, actitudes, etcétera, que comparten las personas en una sociedad determinada. Pero los individuos, pues, pensamos cosas distintas, ¿no? Es decir, no todos pensamos igual. ¿Cómo entonces se construye esa cultura política? Es decir, ¿cómo podríamos saber si tenemos una cultura política, llamémosle parroquial o democrática, etcétera, si pues pensamos distintos, somos individuos y no necesariamente somos un ente único? Y esa es una pregunta bien difícil de responder, porque en efecto uno podría pensar de inicio que la democracia, como por definición, tiene diferentes definiciones, ¿no? Entonces, para poder definir cuál es el planteamiento de la democracia, primero cómo lo entiende la gente, ¿no? Claro. Y ahí uno podría irse a muchas maneras de pensar la democracia, ¿no? Claro, porque una cosa puede ser lo que esté escrito en la Constitución, otro lo que históricamente se ha creído que es la democracia, otro lo que ahora las nuevas tendencias creen que es la democracia. Sí, claro, puede haber distintas concepciones sobre un mismo asunto. Totalmente, uno podría irse a cómo uno concibe qué es la libertad, qué es la igualdad, claro. Uno cómo concibe las leyes, sí. Cómo concibe el respeto a ciertas cosas, a las instituciones. En el planteamiento de la cultura política es cómo se dan los procesos de socialización política, cómo viste que se socializaban, cómo se socializaba la política en tu casa, cómo se pensaban los partidos políticos desde la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí es desde donde surge propiamente el planteamiento de la cultura política para pensar propiamente todo el planteamiento en principio de qué es la democracia o cómo se piensan los procesos políticos, ¿no? Y entonces para pensarlo en principio desde el proceso individual, uno lo pensaría como actitudes políticas que se dan o que surgen a partir de procesos de socialización política, ¿no? Estos procesos de socialización política tienen una naturaleza, desde el planteamiento de la cultura política, duradero, ¿no? Es decir, no nacemos creyendo ciertas cosas, sino que vamos construyéndolo a lo largo del tiempo y esto se va transformando de acuerdo a cómo socializamos, ¿no? Claro, la idea de la cultura política es que los cambios son a largo plazo, que los cambios no son inmediatos, sino que tienen como una larga trayectoria, una profunda trayectoria y se construyen como orientaciones de valores, ¿no? Son valores que de alguna manera se internalizan en las personas, ¿no? Y como es un macrofenómeno, de alguna manera persisten en el tiempo. Y a partir de eso, la manera en como uno puede de alguna forma entenderlo sería, y como lo entendieron los padres originarios de este planteamiento, es a través de, o como lo pudieron estudiar, fue a través del estudio de encuesta, ¿no? Y que fue a través de microdatos. A partir de la agregación de microdatos fue que pudieron entender este macrofenómeno que los llevó, en su planteamiento original fue esta idea de lo parroquial, etcétera, ¿no? Pero como lo podemos entender ahora es cómo podemos nosotros entender un fenómeno como la democracia o el apoyo hacia la democracia, es ver qué tanto la gente apoya, no apoya o está satisfecha con los procesos democráticos actualmente, ¿no? Ya que refieres justo a la cultura cívica, que es un texto clásico de Almond y Verba de los años 60 y después la cultura cívica revisitada, como se llamó, claro, la segunda edición, claro, ¿no? Claro. Corrigiendo, digamos, o digamos, atendiendo algunas de las críticas que recibieron a la primera versión. Una de las cosas interesantes es que casi todos estamos familiarizados con
confianza o no confianza hacia las autoridades o hacia las instituciones, etcétera. Pero Almond y Berma refieren este grupo de indicadores evaluativos que no están solos. Hay otro grupo de indicadores que son, digamos, los afectivos, que no necesariamente vienen solos, vienen con los evaluativos, ajá, pero también con los cognitivos. Y ahí es en donde está la clave. De hecho, justo uno de los objetivos de este programa es, pues, acercarnos a la población y que entendamos mejor cómo funcionan las instituciones. Aquí platicamos con frecuencia con legisladoras, legisladores, y nos explican cómo se construyen las leyes, cómo se dan las decisiones legislativas, los debates parlamentarios, para que la gente entienda mejor cómo funcionan sus instituciones. Sin embargo, parece que en el caso de México todavía desconocemos muchísimo de cómo funciona. Es decir, en este grupo de indicadores cognitivos, si salimos a preguntarle a la población en general, vamos, ¿cuántos diputados hay? O vamos, ¿quién es tu diputado? ¿Quién es tu senador? Hay un gran desconocimiento, ¿no? Esto muchas veces se le atribuye la culpa a las instituciones. ¿Qué tanto es responsabilidad también de los ciudadanos y de las ciudadanas? ¿O cómo se puede lograr esta sincronía, este acercamiento para que conozcan mejor cómo funcionan sus instituciones, sus autoridades? Pues es un proceso complejo. Fíjate que ahorita que venía de camino, ajá, aquí, sí, quien me trajo, me vine en taxi para, ajá, llegar puntual a la cita. Le venía comentándole que venía para acá, ajá, y justo hablábamos del Congreso y en efecto, el conocimiento de cuántos diputados integran la Cámara, cuántos senadores integran la Cámara, sí, de Senadores, es realmente no conocido, ¿no? Sí, sí. En exactitud. Sí. Y digo que es un dato complejo porque intervienen muchos actores. Desde lo que decíamos del proceso de socialización temprana, la escuela, la educación, que pasa por un proceso de conocimiento escolar, la cultura política en el sentido de qué se aprende en la familia, en otros espacios no necesariamente familiares, sino incluso en el trabajo, etcétera. Pero también las instituciones políticas como pasaba antes, ¿no? Los propios partidos políticos jugaban un rol importante, uh-huh, de socializar cierta información, sí, de tener un papel incluso de difundir cosas que no necesariamente las hacían otros agentes. Claro, para muchos era su primer contacto con la vida pública. Es decir, los partidos tenían una cercanía a través de comités seccionales. A veces en tu misma cuadra tenías un representante de un partido que te acercaba y te decía, oye, se está haciendo esto, se está haciendo aquello. Sí, había una muy fuerte movilización de las estructuras de base de los partidos que se han ido transformando, pero también se han ido transformando quizá por la propia transformación de la sociedad, ¿no? Sí, digámoslo, hay teorías que afirman que los mismos procesos de modernización han hecho que los partidos políticos hayan dejado su papel que tenían antes para tomar otros tipos de papeles. Y este papel lo tomaron, por ejemplo, los medios de comunicación en su momento, pero no asumieron ciertos roles que tenían los partidos políticos, ¿no? Y entonces este proceso de acercar a la política a la gente se dejó un poco de lado, ¿no? Y en esa medida el proceso de entender a la democracia como este espacio donde se juegan elementos como la libertad, la tolerancia, el respeto a las libertades civiles, o simplemente el conocer quién es tu diputado, el conocer para qué sirven las instituciones, el conocer para qué sirve la Cámara de Diputados, cómo se procesan las leyes que de alguna manera van a regir los espacios políticos, pues ya no son propiamente la prioridad para los ciudadanos en algunas ocasiones, ¿no? A mí me llamaba la atención, hace algunos meses estuve haciendo una estancia en Inglaterra y me llamaba mucho la atención un ejercicio que hacen los niños desde que están en la escuela primaria, en el que aprenden a escribir y aprenden a hacer uso del correo, no el correo electrónico, sino del correo tradicional.
y una de las actividades que hacen es escribirle a su diputado. Es decir, le mandan una carta a su diputado y entonces primero pues identifican que pues hay alguien que es mi representante, ¿no? Es decir, que alguien que, aunque yo no voté porque no votan los niños, dicen, mira, hay alguien que ve por nosotros en el Parlamento, ¿no? Y segundo, le mandan una carta y dos, reciben respuesta. Es decir, el diputado les responde diciendo, voy a estar atento a lo que me dices, a lo que demandas, etcétera. Y el diputado por lo regular informa sobre las sesiones que va a tener públicas en su distrito, etcétera. Entonces, desde muy pequeño se va construyendo una cultura política, en los términos de Almodovar, pues, participativa, ¿no? Es decir, claro, desde muy pronto no solo identificas quiénes son las autoridades, sino que aprendes qué es lo que hacen y cómo se vincula con tu propia vida cotidiana. No es así como que lejos de ti está ahí el representante, sino que se va construyendo un lazo desde temprana edad, lo cual creo que hemos dejado pasar nosotros, ¿no? Eso que dices es muy interesante porque, por ejemplo, los datos hasta 2021 más o menos del Latinobarómetro indicaban que justamente la cercanía que sentían los mexicanos con los partidos políticos iba en descenso. Uh-huh. Y en buena medida se explican por esta falta de... pues se explica por muchas razones, ¿no? Pero en una de ellas puede ser esta falta de práctica que hay de acercamiento con los partidos políticos, de sentirse propiamente cercano con ellos, no solamente por respuestas o peticiones hacia ellos, sino porque no hay propiamente una cierta empatía, tanto de parte de ellos hacia los ciudadanos, como también de los ciudadanos de sentirse deseosos de acercarse hacia los partidos políticos, ¿no? Curiosamente, en 2023, esta caída que se venía viendo en las encuestas desde hace varios años, parece que ha tenido como un pequeño repunte en 2023. Entonces, bueno, hay como cambios que se empiezan a dar en ese dato. Pero bueno, hay que empezar a ver por qué se empiezan a mover esos datos, ¿no? Ahorita vamos a ir a que nos compartas algunos datos sobre la cultura política en México, sobre algunos temas, pero yo quisiera volver a esta noción de Almodovar de lo cognitivo, es decir, porque en esta experiencia que yo te digo, pues no solo se ataca de cómo funciona la institución, sino que además empiezas a construir un lazo afectivo e incluso evaluativo, porque puedes decir, bueno, no me contestó, o la respuesta no me satisface, etcétera, y entonces empiezas ahí a desarrollar una cultura política participativa. Pero la segunda noción, que es el de los indicadores afectivos, me llama la atención porque justo has referido al Latinobarómetro, y en los años recientes la desconfianza ya no es solo hacia las instituciones democráticas o hacia las instituciones políticas. Ya la desconfianza es una desconfianza interpersonal, es decir, ya no tienes confianza a veces ni al vecino, y eso está medido en el propio Latinobarómetro. Esta desconfianza impacta en la credibilidad y en la crisis que padecen las instituciones en la actualidad. Pues es que la desconfianza es uno de los factores en el esquema que planteas, de lo afectivo, lo evaluativo y lo cognitivo. Es uno de los lazos más importantes que justamente unen todo el puente. Y en efecto, en el esquema que plantean Almon y Verbach, y que retoman justamente de Easton, si no mal recuerdo, lo dividen en tres de abajo hacia arriba. Para quien nos está escuchando, lo dividen en autores, el régimen y la comunidad, ¿no? Y dentro de los autores lo que hacen es pensar en los sentimientos que tienen los ciudadanos hacia esas autoridades, líderes, autoridades y diferentes temas, ¿no? Y luego dentro del régimen, el siguiente nivel, los diferentes principios que tienen hacia el régimen, el performance que hay hacia el régimen y las instituciones dentro del régimen, ¿no? Y a partir de eso lo pueden dividir en valores democráticos, derechos y expectativas institucionales, ¿no? Ese sería el siguiente nivel, ¿no? Cuando se empiezan a erosionar de abajo hacia arriba
esos diferentes niveles o la credibilidad o la desconfianza del nivel de las autoridades hacia el régimen, es cuando uno empieza a preocuparse sobre qué tanta credibilidad o qué tanto se puede estar sosteniendo ese régimen político, ¿no? Digámoslo así, qué tanto los ciudadanos siguen teniendo confianza en esa estructura o en ese régimen. Hay una pregunta clave en las encuestas que se hacen sobre cultura política, que es aquella de en ciertas condiciones, ¿cómo va? Tú debes de saber el fraseo, pero es en ciertas condiciones, no importa que no sea tan democrático, ¿no? La pregunta, creo que es esta a la que te refieres, es si la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, ¿no? Y esa es como la pregunta clave para medir justamente la satisfacción con el régimen político, Así ¿no? es. Ajá. Y esa es como la que nos va a dar la clave de si la gente prefiere o no cualquier otro régimen político a la democracia, ¿no? A ver, vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos quiero que nos digas qué es lo que pensamos en México y qué es lo que pensamos en América Latina sobre la democracia y si los datos son preocupantes, son optimistas o debemos alarmarnos sobre los resultados. Y también quiero preguntarte sobre polarización, sobre esta polarización del debate público, si está teniendo efectos en la cultura política y en la participación ciudadana. Pero eso lo platicamos después del corte. Mientras vamos a una pausa, estamos aquí en Apuntes Parlamentarios. Estamos de vuelta en Apuntes Parlamentarios. Estamos platicando con el doctor Isaac Cisneros, profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, y estamos hablando sobre cultura política y sobre democracia. Nos fuimos antes de la pausa con la pregunta de ¿qué tanto confiamos en la democracia en México y en América Latina? ¿Qué datos podrías compartirnos, profesor Cisneros? Pues bueno, hay varios datos que nos arroja la encuesta del Latinobarómetro. Y la ventaja de esta encuesta es que uno puede ver los datos de manera transparente y pública, haciendo incluso análisis en línea. Y pues bueno, por ejemplo, lo curioso de la opinión pública es que dependiendo de la pregunta, también varían las respuestas, ¿no? Claro, claro. Y por ejemplo, decíamos antes de la pausa, dice, la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. El 35% está de acuerdo. O sea que tendremos que alarmarnos con que el 65% no lo está. Sí, por ejemplo, en ese... O sea, quizá el dato más relevante es el 65%, ¿no? Te leo cómo está para tenerlo... Sí. A la gente como uno nos da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático, el 28%. Wow. En algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático, 33%. Okay. Esa es la distribución de las respuestas a esa pregunta, ¿no? Claro, y es congruente con, o sea, lo controlas, ¿no? Con esas otras preguntas. Sí. Así que, o sea, sí. ¿Estamos hablando solo de México o estás hablando de América Latina? Este es solo México. Okay. Este es solo México, y lo que se ve con esta pregunta es que ha habido un cambio importante en la respuesta sobre le da lo mismo, que se movió, se redujo un poco y después se incrementó, le da lo mismo, pero también a las personas que les da lo mismo tener un gobierno autoritario o uno democrático, se incrementó también. Y la cuestión del apoyo a la democracia se redujo. Uh-huh. En este periodo último de los que serán 6-7 años. Porque cuando fue el inicio del gobierno de López Obrador aumentó el apoyo a la democracia, ¿no? Es decir, por el resultado de las elecciones la gente se sentía en ese momento muy identificada con la democracia porque, bueno, se respetan los resultados, alguien de la oposición, un opositor histórico, etcétera, logra ganar el gobierno presidencial, entonces hay un elevado apoyo a la democracia, pero después se empieza a bajar. No está tanto relacionado con el desempeño del gobierno, sino con que fue atípica esa subida o no fue así. Pues en el 2018, justo el reporte del Barómetro de las Américas, lo que leía
de la interpretación que dieron de los resultados fue que justamente la confianza en todas las instituciones se vio favorecida por ese triunfo. Okay. Y la confianza, justo también la confianza interpersonal. Claro. O sea, fue un repunte muy, muy interesante por ese triunfo. Pero volviendo a la pregunta que mencionas, por ejemplo, en el Latinobarómetro 2023, la pregunta dice: ¿la democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno? El 71% está de acuerdo. Entonces, es curioso que cuando uno pone las tres respuestas sobre si la democracia es preferible, la que mencioné hace un momento, pero cuando uno pone la otra pregunta, solamente si la democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno, el 71% está de acuerdo que no hay duda de que, como sea, la democracia es el mejor sistema de gobierno que puede tener cualquier país, ¿no? A ver, las encuestas son un instrumento, pues el mejor instrumento que se ha conocido hasta ahora para conocer la opinión de la gente, ¿no?, sobre los asuntos públicos. Sin embargo, lo que estamos viendo, al menos con este tema en particular, es que el instrumento es perfectible en la medida en que, pues, el fraseo puede dar un resultado distinto. Por ejemplo, en esto, si se plantea que es el mejor sistema a pesar de las fallas, es 70 y tantos, pero por el otro lado, solo el 35% decía que era el mejor, ¿no? Entonces, ¿podemos confiar en las encuestas como fuente de información sobre la cultura política en un país? Sí, yo creo que sí. Y mi siguiente argumento es que, por lo que estuve revisando en la encuesta, hay otra pregunta que nos habla sobre la satisfacción con la democracia. Y me parece que lo que se está leyendo en la democracia es preferible, y la relación que se hace también con el gobierno autoritario, me parece que la lectura que se está haciendo sobre esas tres preguntas es sobre satisfacción con la democracia. Es correcto. Porque el resultado de la pregunta específica sobre, ¿diría usted que está muy satisfecho, más bien satisfecho, no muy satisfecho o nada satisfecho con el funcionamiento de la democracia? Es del 37%. O sea, es el mismo resultado que el que mencionábamos al principio. Entonces me parece que la lectura que se está haciendo del entrevistado sí, es ¿qué tan satisfecho está usted? No en abstracto. Sí. ¿No? Que la lectura en abstracto es sobre que puede tener problemas la democracia, pero es el mejor sistema de gobierno. El 71% está de acuerdo. Okay. O sea, estamos de acuerdo que es el mejor sistema. Okay. Lo que no estamos de acuerdo es que si está funcionando como quisiéramos que funcionara. Claro. Y ahí sí hay un tercio o pon tú 40%, 35%, que parece que no está de acuerdo, ¿no? Ahora, ¿cómo ha impactado la transformación de los medios públicos, de los medios y de las redes sociales y del internet en la opinión pública y en la construcción de la cultura política? Y en particular en la democracia, ¿no? El impacto ha sido mayúsculo en realidad. Desde los medios como constructores de agenda. Hay una frase que McCombs y otro autor que ahora no recuerdo hicieron muy famosa, ¿no? Que decía que los medios pueden no decirte cómo pensar, pero sí dejarte en la mente qué temas pensar, ¿no? Entonces, con esa sola idea, pues ellos se hicieron muy famosos porque pusieron en la mesa, digámoslo así, que uno podía pues no pensar exactamente como los medios quisieran que uno pensara, pero sí por lo menos los temas uno los iba a traer en la mente, ¿no? Y pues bueno, esa fue como uno de los grandes aportes de la agenda en términos académicos del estudio de los medios
a los temas de cultura política, opinión, etcétera, ¿no? Ahora has estado citando el Latinobarómetro, pero hay digamos, distintos tipos de encuestas, el Encuesta Mundial de Valores, etcétera, Sí. que hacen, que además ya tenemos, digamos, series históricas que nos permiten comparar y que podemos ver algunos de los resultados más recientes, y no solo eso, sino que podemos comparar también entre países y entre distintas sociedades. ¿Cuáles otros datos te parecen relevantes para el caso mexicano en perspectiva comparada con otros países no solo de la región, sino en general del mundo? Pues la verdad es que ahora yo me siento muy afortunado de haber nacido en esta época, porque ya hay una mina de oro de datos Claro. anteriores. Pues tenemos de opinión está el Barómetro de las Américas, está en cuestiones de los que referías, la Encuesta Mundial de Valores, es una super fuente. Está también el Comparative Studies of Electoral Systems, también para cuestiones electorales. Está también en Ohio se hace otra encuesta muy buena también sobre estudios de opinión, y sobre todo estudios que tienen que ver con los estudios que se hacían desde la escuela de Lazarsfeld sobre predisposiciones políticas, etcétera. Esa también es una buena fuente. Y vaya, ya acá en México pues hay muchas encuestadoras actualmente que hacen buenos trabajos, pero ya hacen más trabajos de coyuntura, ¿no? Uh-huh. No tanto académicos como las otras que menciono, que sí hacen un trabajo, que han hecho un trabajo ya desde hace más de 20 años. Entonces son encuestas que incluso las bases son públicas, que uno las puede descargar y trabajar con las bases, o si uno no maneja softwares, pues simplemente ver los reportes y desde ahí ver en términos comparativos de México, o de México en relación con otros países, ¿no? Que también hay cosas bien interesantes. Una de las características de los parlamentos contemporáneos, sobre todo pues, en un régimen democrático, pero también en regímenes en transición a la democracia, son los debates parlamentarios, ¿no? Y una de las características de ese debate en el Parlamento es que suelen ser debates intensos, histriónicos, acalorados, etcétera, donde se exageran a veces las posiciones políticas, al menos discursivamente, porque al final después tienen que negociar los partidos, se sientan y trabajan conjuntamente para redactar leyes y redactar dictámenes y decretos, etcétera. Sin embargo, el hecho de que la vida parlamentaria se identifique como el debate entre los partidos refleja un poco esta polarización que existe hacia afuera. Y lo que te quería preguntar desde antes del corte te lo planteaba es: ¿qué datos tenemos sobre la polarización y si esto, por un lado, puede afectar a la democracia? O por el otro lado, deberíamos de normalizarlo en un régimen democrático, porque por un lado están quienes dicen, no, esto está afectando a la democracia porque nos está separando, nos está confrontando socialmente, pero por el otro lado está el otro argumento de que no, eso es la democracia, justamente eso es la democracia, y más bien tendríamos que entender que así funciona siempre. Los debates, ahora no me pierdo los debates, ¿eh? La verdad es que ahora soy súper fan de ver los debates parlamentarios. Pensaría que en democracia se necesita un grado de polarización, ¿no? Uh-huh. Para funcionar e incluso para ver las diferentes posiciones, ¿no? La pregunta sería ¿hasta qué grado, no? Ya se vuelve pernicioso, ¿no? Okay. Siguiendo con el argumento anterior, pensaría hasta el grado en el que se empieza a romper ya la civilidad. Sí, los criterios sobre ya no se pueden hablar entre diferentes líderes políticos, cuando ya se parten las opiniones sobre el régimen político, e incluso cuando ya la comunidad política ya no puede persistir como comunidad política, ¿no? Ese sería como el punto crítico. Yo pensaría al mismo tiempo que el debate polarizador hasta el momento
sobre todo ha estado en las redes sociales fundamentalmente. Okay. Y ahí es donde ha estado muy encendido. Y en algunos momentos, sobre todo en las campañas políticas, fue donde en algunos estratos de la sociedad se pudo ver con mayor nitidez. Pero cuando finalmente uno ve los resultados electorales, pues ve que eso no trascendió a toda la sociedad como tal, ¿no? Y eso, pues bueno, ahí es cuando uno ve cómo se comunican los mensajes, ¿no? Dentro de los estudios de opinión, uno lo que se ha visto es que cuando los mensajes de las élites se logran comunicar con éxito, es justamente cuando de los medios de comunicación, o más bien de la élite, se logran comunicar de manera exitosa a los medios de comunicación, y de los medios de comunicación se transminan o se comunican hacia los ciudadanos, y ahí es cuando se ve cómo se parten de manera más transparente o translúcida hacia las posiciones de los ciudadanos. El asunto está sobre todo en los partidistas, en los muy partidistas, o sea, los que son muy morenistas, los que son muy priistas, los que son muy panistas. Ahí es donde sí está muy partida o muy dividida la sociedad. O sea, si tú le preguntas a alguien muy morenista versus a alguien muy panista, sí se va a notar claramente la polarización en cuanto a opiniones políticas. Pero si tú le preguntas a alguien que no está tan o que no es tan simpatizante de esos partidos políticos, va a ser difícil que ese mismo debate se pueda reproducir de la misma forma. Y el asunto también está en que en la sociedad mexicana hay un alejamiento importante de gente que se sienta cercana en general a cualquiera de los partidos políticos que hay en el país, independientemente de por quién vote. Y eso, pues por ahí también es una forma de neutralizar un poco la polarización. ¿Cómo podemos...? A ver, no existe una vacuna contra la polarización, ¿no? Es decir, no podemos estar inmunes a esta exposición que tenemos de distintas fuentes de información que ahora pues vienen con nosotros a través de nuestros dispositivos electrónicos. Es decir, ya no es que llegues tú a tu casa y prendas la televisión y que entonces hasta ahí te expones a distintas fuentes de información masivas, sino que ahora viajan con nosotros. Entonces nos están bombardeando permanentemente, nos están mandando notificaciones, etc. Es decir, ¿cuáles serían las estrategias en una democracia de calidad para poder prevenir la manipulación de la opinión pública frente a pues las tendencias que hay actuales, pues tanto de actores políticos como económicos, de influir en pues en la opinión sobre los asuntos públicos, particularmente en cuanto al consumo, pero también en cuanto a posiciones políticas, ¿no? Híjole, eso es complicado, y sobre todo ahora en la era de la inteligencia artificial. Ajá. Las estrategias serían tratar quizá es difícil siempre checar la información, ¿no? La información que uno consume, porque como dices es mucha información, pero por ejemplo, si uno le parece a alguien información que es relevante, checarla con otra fuente, y checarla con otra fuente. Y quizá si alguien cree que esa información es muy relevante para algo, verificarla con otra fuente y de ahí reconfirmar. Y si lo reconfirma con otra fuente, pues ahí ya esa información, digamos que actuar como periodista uno mismo de su misma información, ¿no? Y ver, yo sé que eso es complicado, ¿no? Sí, porque estamos pensando porque no se puede. En un ciudadano modelo, ¿no? Exacto, que no existe. Exacto. Que ni siquiera el ciudadano más informado lo hace. ¿Por qué? Pues porque confías en tus fuentes de información. Y por ejemplo, en las redes sociales, pues tú confías en tu emisor porque por eso lo tienes en tu red de contactos o lo tienes en tu red social, etcétera. Entonces,
pues uno confía en el emisor. Por eso es que caemos en los fraudes, ¿no? En los fraudes cuando alguien de WhatsApp te dice, oye, me prestas dinero, etcétera. Sí, claro. Pues porque está en tu red de contactos y tú confías en que es un emisor confiable. Y acá ya no es un medio de comunicación cualquiera, o ya no es el periodista tal, sino que es alguien de tu propia red quien te está compartiendo información. Y eso hace muy complicado que pues desconfíes de ello, ¿no? Totalmente, sí, es muy complicado. De hecho, estaba pensando cuando me preguntabas en gente de mi familia que me puede compartir información, y obviamente yo voy a confiar en esa información, entonces rechequearla se vuelve muy difícil, ¿no? Claro. O incluso, no sé, tratar de advertirles algo, ¿no? Es muy difícil tratar de verificar esa información, no es tan sencillo. Y aún así, yo creo que ahí... O con TikTok incluso. Sí, por supuesto. Bueno, en algunos países incluso han prohibido esa red social, ¿no? Porque también el uso de los datos, no se sabe hacia dónde están yendo esos datos, ¿no? Y esos patrones de consumo de los individuos. Ahora, pensando, digamos, un poco hacia el futuro, tampoco es que podamos saber con certeza lo que va a suceder, pero cada vez la opinión pública tiene mucha mayor grado de complejidad para su configuración, lo que platicábamos ahorita de la exposición a fuentes de información, pero también ahora la automatización de la información, es decir, casi que tú mismo vas a ser tu propia fuente de información. ¿Qué tan viable es hacia el futuro que los propios partidos políticos puedan ser esa vía de información de la que hablábamos que eran tradicionalmente, y qué tanto ya hacia el futuro la viralización se va a convertir en estas nuevas fuentes de acercamiento entre las autoridades y la ciudadanía? Eso que dices está muy interesante, porque al paso que vamos, esta distancia que teníamos antes con los medios tradicionales entre partidos y ciudadanos, quizá en el futuro, vía ahora los canales que se están creando de comunicación, pueda devolver un poco los puentes que antes se habían de alguna manera no roto, pero sí por lo menos generado distancias importantes, y quizá en el futuro puedan volver a tejerse esos lazos que se habían de alguna manera como difuminado, ¿no? No sé, yo siempre que pienso en las fortalezas de los partidos políticos con respecto a los ciudadanos, pienso mucho en el caso uruguayo. Pienso cómo los uruguayos han logrado sostener una democracia por varios años, muchos años, y cómo han logrado sostener a los partidos políticos y sobre todo a sus instituciones, y cómo la gente en realidad se siente cercana a esos partidos políticos. Digamos, es un país pequeño donde hay mucha cercanía entre partidos y ciudadanos, pero han logrado solventar esos canales de comunicación, y creo que esto que acabas de mencionar, Kenvir, es muy importante, devolver en un país tan grande como devolver esos canales de comunicación y aprovechar estos medios nuevos o estas nuevas tecnologías, puede ser una forma importante de devolver y de devolverle cierta ida-vuelta que se ha perdido, ¿no? Algo que me llamaba la atención es que América Latina y una parte de Asia son las regiones que más alto nivel de polarización tienen en los últimos años, al menos según el BIDEM, es lo que se reporta, ¿no? ¿Qué condiciones hay en la región que son distintas a otros? Es decir, ¿por qué no se da ese grado de polarización que hay en América Latina o en las Américas que no hay en otros lados del mundo? En principio, la falta de estabilidad en las instituciones políticas me da esa impresión, y esa falta de arraigo de las instituciones políticas genera, yo creo, esa inestabilidad y ese rompimiento o sea, no sé, por ejemplo, en el caso de Perú,
la falta de inestabilidad y, por ejemplo, de fuerza de los partidos políticos genera esas distancias tan grandes entre los partidos políticos y esa polarización tan fuerte, ¿no? En un país como el Perú, ¿no? Sobre todo es un caso, creo, paradigmático en ese sentido. En el caso de Argentina, pues es otro boleto que ha tenido una historia económica que irresuelta y bueno, llega un personaje que de alguna manera viene a un outsider. Ajá. Un outsider que viene a ofrecer algo que no han podido resolver los políticos que lo han antecedido, ¿no? Y bueno, lleva un año gobernando y pues hay más o menos, ¿no? Bueno, pero es un fenómeno que se da también en otros contextos. Bueno, Trump así llegó, ¿no? Nadie lo consideraba como un insider del Partido Republicano hasta que decide lanzarse. Pero bueno, ya casi nos vamos, profesor Isaac Cisneros, profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Denos al menos una esperanza de que puede haber futuro para una cultura política democrática en México. Es decir, que un dato esperanzador sobre la construcción de una cultura política democrática. O tenemos que estar con banderitas rojas y alertas permanentemente. Yo creo que hay que estar alerta siempre, porque la democracia es un proceso, y como proceso siempre tiene retrocesos y avances, ¿no? Okay. Entonces siempre hay que estar alertas, pero quizá un dato importante es que hay una reducción de las personas que venían sintiéndose lejanas a los partidos políticos, lo cual es importante. Okay. Y otro dato puede ser que en México se caracteriza por ser un país, en términos de la adscripción ideológica, cuando uno le pregunta a la gente en dónde se ubica ideológicamente, la gente suele ubicarse al centro, y en ocasiones a la derecha y en ocasiones a la izquierda. En estos momentos se ubica a la izquierda. Hace 10 años se ubicaban más a la derecha. Pero el hecho de que la mayoría esté al centro es importante, porque ideológicamente indica justamente que el centro es el que de alguna manera va a mover hacia donde se mueva la política mexicana. Entonces nos da por lo menos un derrotero de que no va ideológicamente hablando en términos de valoraciones políticas, por lo menos nos orienta de que no estamos en ningún punto al extremo de la escala ideológica, ¿no? Claro. Lo cual creo que podría ser un punto de acuerdo sobre por dónde puede transitar la política mexicana en el futuro, ¿no? Y también de preocupación para los partidos para que se pongan las pilas de que los que creen que siempre van a gobernar, pues no necesariamente, y los que creen que siempre van a ser oposición, pues no necesariamente. Es decir, el voto parece no ser tan duro como mucha gente querería, ¿no? Por supuesto, y la política cambia. Así es. Siempre. Por supuesto. Doctor Isaac Cisneros, ¿dónde puede la gente consultar tu trabajo, tus más recientes publicaciones? Con mucha certeza lo pueden ver en la página del Colegio de México, del Centro de Estudios Sociológicos. Ahí pueden buscarme y ahí la encuentran seguro. Perfecto, ahí le ponen Isaac Cisneros Yescas y seguramente aparecerán todos sus trabajos y también su más reciente libro o el vínculo a su más reciente libro, Las bases ideológicas de la independencia la independencia partidista en México, actitudes, comportamiento político y decisión electoral. Doctor Isaac Cisneros, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en Apuntes Parlamentarios. Muchas gracias a ti, Kember. Un gusto. Y gracias a usted, le agradezco también a la producción encabezada por Lulú Ruiz, en la operación a Cassandra Guzmán, en la asistencia a Karen Garduño. Yo soy Kember Puente y nos vemos la próxima aquí en Apuntes Parlamentarios.